En este mar, un mar infinito de universos, del cual somos una sola burbuja, y a eso se le llama el multiverso inflacionario. Crees que eres la única versión de ti mismo, viviendo una sola vida continua. Pero, ¿y si eso solo es una ilusión? Según la física cuántica, la realidad puede no ser tan fija como parece. En este momento, podría haber innumerables versiones de ti. Una en la que elegiste una carrera diferente, otra en la que nunca viste este video, o incluso una en la que no existes en absoluto. Esto no son solo fantasías de ciencia ficción. Surgen directamente de las matemáticas de la mecánica cuántica. Si la realidad está ramificándose constantemente en infinitas posibilidades, entonces la pregunta no es si existen versiones paralelas de ti, sino cuántas hay allá afuera. La naturaleza de la realidad, el mundo clásico versus el cuántico. Durante siglos, nuestra comprensión de la realidad era simple, lineal, predecible y regida por la causa y el efecto. La física clásica dibujaba un universo en el que todo seguía leyes estrictas, desde el movimiento de los planetas hasta la trayectoria de una pelota lanzada. Si conocías todas las variables, podrías, en teoría, predecir todo lo que iba a suceder. La realidad era una única línea temporal que se desplegaba. Pero la mecánica cuántica rompió con esa certeza. En el nivel más fundamental, la realidad parece ser cualquier cosa menos fija. En lugar de un solo camino bien definido, el universo parece estar dividiéndose constantemente, ramificándose en diferentes posibilidades. Cada fluctuación cuántica, cada decisión que tomas y cada diminuta interacción de partículas podría generar una versión alternativa de los acontecimientos. Esto no es una metáfora, es lo que realmente sugiere la teoría cuántica. Puede que no estés viviendo solo una vida. Podrías existir en innumerables variaciones a lo largo de una vasta y visible red de realidades. Pero si eso es cierto, ¿dónde están esas otras versiones de ti? ¿Y por qué solo experimentamos una realidad a la vez? Superposición cuántica. En el corazón de la mecánica cuántica se encuentra uno de sus principios más extraños e inquietantes: la superposición. A diferencia de los objetos en nuestro mundo cotidiano, que existen en un solo lugar a la vez, las partículas cuánticas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, hasta que son observadas. Esto no es solo una afirmación teórica extraña. Esto ha sido confirmado repetidamente en experimentos. El más famoso de ellos es el experimento de la doble rendija. Cuando los electrones se disparan a través de dos rendijas, no pasan solo por una o por la otra. En cambio, se comportan como ondas, viajando por ambas rendijas al mismo tiempo e interfiriendo consigo mismos. Sin embargo, en el momento en que intentamos medir por cuál camino pasa un electrón, el comportamiento ondulatorio desaparece y el electrón elige un solo camino, colapsando en una sola realidad. Esto plantea una pregunta inquietante. Si las partículas fundamentales pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, ¿podría aplicarse el mismo principio a sistemas más grandes? A ti, podrías estar existiendo ahora mismo, en múltiples versiones, en diferentes realidades sin siquiera saberlo. El gato de Schrödinger, la paradoja cuántica de la realidad. Para ilustrar las extrañas implicaciones de la mecánica cuántica, el físico Erwin Schrödinger propuso un famoso experimento mental en 1935. Imagina un gato colocado dentro de una caja sellada con un átomo radiactivo, un contador Geiger y un frasco de veneno. Si el átomo se desintegra, el contador Geiger lo detecta, lo que activa la liberación del veneno y mata al gato. Si el átomo no se desintegra, el gato permanece vivo. Aquí está el truco. Según la mecánica cuántica, antes de que abras la caja, el átomo existe en una superposición de desintegrado y no desintegrado. Esto significa que el gato, entrelazado con el sistema, está tanto vivo como muerto al mismo tiempo hasta que se le observa. El acto de observar obliga al universo a elegir una sola realidad. Aunque esto parece solo un experimento mental, refleja un problema real en la mecánica cuántica. Esta extraña propiedad de doble estado se aplica solo a las partículas subatómicas, o podrían objetos enteros, e incluso personas, existir en múltiples estados hasta ser observados. Si es así, ¿qué sucede cuando tomas una decisión? ¿Acaso otra versión de ti continúa por un camino diferente en otra realidad?
La respuesta a esta pregunta nos lleva a una de las ideas más asombrosas de la física, la interpretación de los muchos mundos. La interpretación de los muchos mundos. Infinitas versiones de ti. En 1957, el físico Hugh Everett III propuso una idea radical. ¿Y si la superposición cuántica nunca colapsa? En lugar de que se elija una sola realidad cuando ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples realidades paralelas, cada una representando un resultado posible diferente. Esta idea se conoció como la interpretación de los muchos mundos, MDMI, de la mecánica cuántica. Según la MWI, cada vez que un evento cuántico tiene múltiples resultados posibles, el universo se ramifica en realidades separadas, que no se comunican entre sí. Esto significa que, si aceptas una oferta de trabajo, una versión de ti experimenta esa realidad. Si rechazas la oferta de trabajo, una versión diferente de ti existe en otra realidad donde se tomó esa decisión. Si nunca postulaste, otra versión de ti nunca tuvo que enfrentar esa decisión. Este proceso ocurre constantemente a nivel cuántico, dando lugar a un número inconmensurable de universos paralelos, cada uno con una versión ligeramente diferente de los acontecimientos. A diferencia de la ciencia ficción, estas no son realidades alternas entre las que puedas viajar. En cambio, son líneas de tiempo completamente separadas e igualmente reales, todas desarrollándose simultáneamente. Pero aquí viene la implicación que te volará la mente. Si la realidad se ramifica constantemente, entonces ahora mismo podría haber incontables versiones de ti, viviendo diferentes posibilidades, algunas radicalmente distintas y otras casi idénticas. Si esta idea te está dejando boquiabierto, te encantará lo que viene a continuación. Asegúrate de suscribirte para más análisis profundos sobre los mayores misterios del universo. ¿Qué te define en un espectro infinito de posibilidades? Si la interpretación de los muchos mundos es correcta, entonces existe un número infinito de ti a lo largo de incontables realidades paralelas. Pero esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuál versión de ti es la verdadera? En un universo, tomaste una decisión que cambió tu vida y te llevó al éxito. En otro, elegiste un camino diferente y enfrentaste el fracaso. ¿Ambas versiones son igual de reales? ¿O la versión que estás experimentando ahora es de alguna manera especial? La mecánica cuántica sugiere que no eres una identidad fija, sino más bien una onda de probabilidad que colapsa en certezas momentáneas. Cada decisión, cada observación solidifica una versión de ti, mientras que infinitas otras continúan en líneas temporales separadas. Las implicaciones son profundamente personales. En algún lugar, una versión de ti está viviendo la vida de tus sueños. En algún lugar, una versión de ti cometió todos los errores que tú evitaste. En algún lugar, una versión de ti nunca existió. Esto desafía nuestra comprensión del yo y la identidad. ¿Somos simplemente observadores atrapados en una rama de la realidad? ¿O podría la conciencia misma estar entrelazada a través de múltiples versiones de la existencia? Cuanto más profundizamos en la mecánica cuántica, más la realidad comienza a parecerse a una colección de posibilidades, en lugar de una única verdad absoluta. El debate sobre la realidad cuántica. ¿Cuál interpretación es la verdadera? La mecánica cuántica funciona a la perfección en la práctica, pero cuando se trata de lo que realmente significa, los físicos están profundamente divididos. Varias interpretaciones rivales intentan explicar el extraño comportamiento de las partículas cuánticas, pero ninguna ha sido probada de manera definitiva. Estos son los principales candidatos. Interpretación de Copenhague, Niels Bohr, años 1920. La realidad existe como un conjunto de probabilidades hasta que es observada. La medición fuerza un colapso hacia un solo resultado. Pero, ¿qué causa exactamente este colapso? Eso sigue siendo un misterio. Interpretación de los muchos mundos. Hugh Everett III, 1957. No hay colapso. En cambio, cada resultado posible ocurre en un universo separado. Tú solo experimentas uno de ellos. Esto evita la necesidad de un misterioso efecto del observador, pero conduce a una infinidad de realidades paralelas. Teoría de la onda piloto, Louis de Broglie, posteriormente refinada por David Bohm. Las partículas son guiadas por una onda oculta y determinista.
La realidad no es aleatoria, sino que sigue reglas precisas pero desconocidas. Esto restaura la predictibilidad clásica, pero a costa de introducir variables ocultas que aún no han sido detectadas. La verdad impactante: no existe una forma experimental de confirmar cuál interpretación es la correcta. Cada una explica las matemáticas, pero ninguna ha proporcionado una prueba definitiva. Y aún así, la mecánica cuántica impulsa tecnologías del mundo real, desde el GPS hasta las máquinas de resonancia magnética y las computadoras cuánticas. Podemos manipular el mundo cuántico, pero todavía no entendemos realmente lo que sucede bajo la superficie. Como dice el físico Sean Carroll, la interpretación de los muchos mundos no es solo una idea descabellada. Es una consecuencia natural de la mecánica cuántica. Pero no todos están de acuerdo. La crisis de la interpretación. A pesar de casi un siglo de debate, los físicos siguen divididos sobre lo que la mecánica cuántica realmente nos dice acerca de la realidad. Las ecuaciones funcionan perfectamente, impulsando todo, desde el GPS hasta las computadoras cuánticas. Pero cuando se trata de lo que esas ecuaciones significan, la comunidad científica está en un punto muerto. ¿Uno de los mayores problemas? Equivalencia matemática. Cada una de las principales interpretaciones, Copenhague, muchos mundos, onda piloto, predice los mismos resultados experimentales. No importa cómo las pongamos a prueba, todas se ajustan a los datos, lo que hace imposible demostrar cuál es la correcta. Los físicos han intentado romper este estancamiento con experimentos como las pruebas del borrador cuántico, que muestran que las mediciones futuras pueden aparentemente cambiar resultados pasados, experimentos de elección retardada, que sugieren que las decisiones tomadas en el presente pueden afectar eventos del pasado, y estudios de no localidad, que demuestran que el entrelazamiento cuántico permite correlaciones instantáneas a través de distancias enormes. Cada uno de estos experimentos confirma que la mecánica cuántica se comporta de maneras que desafían la lógica clásica. Pero en lugar de resolver el debate, solo han profundizado el misterio. Algunos físicos argumentan que la interpretación de los muchos mundos es la única explicación lógica. Otros insisten en que la mecánica cuántica está incompleta, que debe de haber alguna estructura oculta que aún no hemos descubierto. Y luego están quienes creen que todo el debate carece de sentido, que la realidad misma no es más que una ilusión, moldeada por nuestras observaciones. Entonces, ¿dónde nos deja eso? En el borde de uno de los mayores misterios científicos de todos los tiempos. Podemos construir tecnología basada en la mecánica cuántica, pero aún no sabemos lo que realmente nos dice sobre la naturaleza de la existencia. Y hasta que lo sepamos, la batalla por la realidad cuántica continuará. Quebismo, la subjetividad de la mecánica cuántica. ¿Y si el problema no es la mecánica cuántica en sí, sino cómo la interpretamos? Una idea radical llamada bayesianismo cuántico o cubismo sugiere que todo el debate sobre la realidad cuántica podría estar perdiendo el verdadero sentido. Según el cubismo, la mecánica cuántica no describe en absoluto una realidad objetiva. En cambio, es una herramienta para organizar las expectativas de un observador sobre el universo. En otras palabras, la función de onda, el objeto matemático que describe los sistemas cuánticos, no es algo físico real. Es solo una representación subjetiva de lo que sabemos y creemos. Esto significa que la realidad tal como la percibimos no es algo externo y fijo. Es profundamente personal, moldeada por lo que podemos observar y predecir. Cada medición no colapsa la realidad, actualiza nuestro conocimiento sobre ella. Si esto suena filosófico, es porque lo es. El cubismo cambia el enfoque de la ontología, lo que existe, a la epistemología, lo que se puede conocer. No intenta explicar si las partículas son reales antes de ser observadas. En cambio, sostiene que tales preguntas carecen de sentido porque la realidad misma es una experiencia personal, en constante evolución. Esta idea tiene implicaciones profundas. Si la naturaleza fundamental de la realidad depende de lo que nosotros como observadores podemos conocer, entonces el universo podría no existir como una estructura objetiva absoluta. En cambio, podría ser una narrativa cambiante y en constante transformación, una que varía de un observador a otro.
¿Podría esto significar que la realidad es completamente subjetiva o todavía existe alguna estructura objetiva más profunda, oculta bajo la incertidumbre cuántica? Si el cubismo tiene razón, puede que nunca lo sepamos con certeza, porque todo lo que tenemos es nuestra propia perspectiva. Interpretaciones en competencia. ¿Qué es real? La mecánica cuántica ofrece múltiples interpretaciones de la realidad, cada una proponiendo una respuesta diferente a uno de los mayores misterios de la ciencia. La interpretación de los muchos mundos, defendida por el físico Sean Carroll, sugiere que cada evento cuántico divide el universo en ramas separadas, cada una tan real como la que experimentamos. En esta visión, el colapso de la función de onda en realidad nunca ocurre. En cambio, todos los resultados posibles suceden, pero en universos diferentes. A pesar de décadas de investigación, ningún experimento ha demostrado de manera definitiva cuál, si es que alguna, de estas interpretaciones es correcta. La interpretación de los muchos mundos elimina el azar, pero exige un número infinito de universos. La onda piloto restaura el determinismo, pero introduce una fuerza guía invisible. El colapso cuántico conecta la física con la gravedad, pero carece de confirmación experimental. Cuanto más profundo miramos, más extraña se vuelve la realidad, obligándonos a cuestionar qué significa realmente lo real. ¿Por qué? La ciencia no puede decidir. Durante casi un siglo, los físicos han debatido sobre la mecánica cuántica, pero ningún experimento ha resuelto de manera definitiva la cuestión de cuál interpretación es la correcta. El problema no es la falta de datos. La mecánica cuántica ha sido probada con mayor precisión que cualquier otra teoría en la historia. El problema es que las diferentes interpretaciones hacen las mismas predicciones para los resultados observables. No importa qué interpretación prefieras, las matemáticas siguen funcionando y la mecánica cuántica impulsa tecnologías modernas como teléfonos inteligentes, máquinas de resonancia magnética y computadoras cuánticas. Los intentos de romper este estancamiento dieron lugar a experimentos más alucinantes jamás diseñados. Las mediciones débiles intentan observar estados cuánticos sin colapsarlos completamente, con la esperanza de captar un atisbo de una realidad subyacente. Los experimentos de borrador cuántico sugieren que medir puede influir en eventos pasados, desafiando nuestra comprensión clásica del tiempo. Las pruebas de elección retardada, desarrolladas por John Wheeler, insinúan que el comportamiento de una partícula puede no decidirse hasta después de que ya ha pasado por un experimento. Cada prueba revela capas aún más profundas de extrañeza cuántica, pero no logra confirmar una sola interpretación. Los resultados plantean preguntas aún más inquietantes. ¿El futuro influye en el pasado? ¿La realidad solo existe cuando es observada? ¿Existe un orden oculto bajo la aleatoriedad cuántica? Cada respuesta conduce a más misterios. Cuanto más profundo excavan los científicos, más la mecánica cuántica parece un enigma sin resolver. Uno que tal vez nunca tenga una respuesta definitiva. ¿Qué significa esto para ti? La mecánica cuántica no es solo un rompecabezas científico. Es un desafío directo a nuestra comprensión del libre albedrío, la identidad y la existencia misma. Si la interpretación de los muchos mundos es cierta, entonces, cada decisión que tomas crea una realidad ramificada, donde una versión diferente de ti experimenta el resultado alternativo. Esto plantea una pregunta profunda. ¿Realmente estás tomando decisiones? ¿O simplemente navegas por una red infinita de posibilidades predeterminadas? Desde esta perspectiva, el libre albedrío sigue existiendo, pero solo como una percepción, no como un evento singular. Cada versión posible de ti ya existe en algún lugar a lo largo del multiverso. Pero si la realidad sigue la interpretación de Copenhague, entonces tu observación consciente es lo que colapsa la función de onda cuántica, fijando una sola versión de los acontecimientos. Esto sugiere que tu conciencia juega un papel fundamental en la formación de la realidad. Eres simplemente un observador pasivo de un mundo preexistente o un participante activo que influye en cómo se desarrolla la realidad. Aún más profunda es la cuestión de la identidad personal. Si existen infinitas versiones de ti, ¿cuál es el verdadero tú? ¿Eres un individuo único o solo una expresión fugaz de probabilidades cuánticas?
Algunas interpretaciones de la mecánica cuántica sugieren que lo que llamamos el yo no es más que un colapso temporal de estados potenciales, una certeza momentánea en una realidad que, de otro modo, es fluida y se ramifica constantemente. No importa cuál interpretación sea la correcta, hay algo que está claro. La mecánica cuántica nos obliga a replantearnos todo lo que creemos sobre la existencia, la elección y la propia naturaleza de la realidad. El significado de la existencia en un multiverso. Si la realidad consiste en una sola línea temporal lineal, entonces el significado proviene de la unicidad. Cada evento, cada elección y cada experiencia es única en su tipo. Pero si vivimos en un multiverso donde existen infinitas versiones de nosotros a lo largo de incontables realidades ramificadas, entonces, ¿qué le da sentido a la vida? Si cada versión posible de ti existe en algún lugar, ¿tu existencia individual sigue teniendo importancia? Una perspectiva sugiere que el significado en un multiverso no se trata de la unicidad, sino de la conciencia. Tu camino, tus experiencias y tus decisiones pueden no ser exclusivas de una sola versión de ti, pero aún así moldean tu realidad personal. Así como la mecánica cuántica nos dice que la observación define la realidad, quizás el significado mismo se determina por la conciencia del camino en el que te encuentras actualmente. Curiosamente, esta idea resuena con antiguas tradiciones filosóficas y espirituales. Algunas interpretaciones del budismo y el hinduismo describen la realidad como una red interconectada de posibilidades, donde todas las elecciones y todos los resultados coexisten. Incluso el existencialismo occidental sugiere que el significado no es una propiedad inherente del universo, sino algo que creamos para nosotros mismos. Si el multiverso es real, entonces tu existencia no es un evento singular. Es una presencia extendida a lo largo de un número infinito de realidades. En lugar de preguntar, ¿cuál es mi propósito?, la pregunta más profunda se convierte en, ¿cómo elijo experimentar esta realidad? Quizás el significado no se encuentre en ser la única versión de ti mismo, sino en abrazar la versión que eres en este momento. ¿Cuál historia eliges creer? En el corazón de la mecánica cuántica yace una paradoja, una que nos obliga a enfrentar la naturaleza misma de la realidad. ¿Es el universo una estructura objetiva única, gobernada por leyes deterministas, o es una red interminable de posibilidades ramificadas donde cada elección, cada evento cuántico, da lugar a una nueva realidad? La verdad es que la ciencia no ha decidido. Las ecuaciones de la mecánica cuántica funcionan perfectamente, pero no nos dicen cuál interpretación es la correcta. Algunos físicos creen que la realidad solo existe cuando es observada. Otros sostienen que todas las posibilidades se desarrollan en paralelo, y algunos sospechan que aún nos falta una pieza fundamental del rompecabezas. Pero es esta incertidumbre lo que da poder a la mecánica cuántica. Nos desafía a replantearnos lo que consideramos real, a cuestionar si el mundo es tan sólido como parece, y a aceptar la idea de que nuestra comprensión de la existencia está lejos de ser completa. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Crees que la realidad es única y determinista? ¿O aceptas la idea de infinitas versiones de ti mismo, viviendo cada posibilidad? Si este viaje por la realidad cuántica te dejó boquiabierto, no querrás perderte lo que viene a continuación. Nos sumergiremos aún más en los misterios de la conciencia, el efecto del observador y cómo tu mente podría moldear la realidad misma. Así que asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque los descubrimientos más extraños aún están por venir. Todavía quedan descubrimientos por delante.